Mira, desde que salió ese video donde Jimin y Jungkook aparecen dando unas palabras por el lanzamiento de Are You Sure, el fandom básicamente se volvió una zona de guerra emocional. Literalmente bastaron unos segundos para que empezaran los análisis, los rumores, las teorías, los debates, los yo creo, yo siento, yo vi, porque cuando se trata del Jikook, el fandom siempre entra en modo lupa, modo detective, modo sassy, versión emocional. Uno de los rumores que más explotó fue ese de que no grabaron juntos, que estaban en el mismo lugar pero en momentos diferentes, que todo fue editado para que pareciera que coincidieron. La gente se puso a analizar el color de la pared, la luz, la dirección de la sombra, la postura, el tono de voz, todo. Y claro, como siempre, algunos empezaron a sacar conclusiones extremas sin tener pruebas reales. Ese tipo de análisis ya es costumbre cuando se trata de ellos dos, porque cualquier mínima interacción genera 1000 interpretaciones. Después vino otra bomba. La famosa noticia de que Jimin y Jungkook estaban en Argentina grabando un capítulo especial para el programa. Y ahí sí que la gente perdió la cabeza. El rumor se movió tan rápido que para algunos parecía casi confirmado cuando en realidad no venía de ninguna fuente oficial. Ni la empresa lo dijo, ni las cuentas oficiales de Are You Sure, ni los medios confiables. Nadie. Y desde el inicio tú lo dijiste. Todo ya estaba grabado, los capítulos ya estaban listos, no había ninguna razón lógica para que viajen a grabar algo extra. Pero como mucha gente quería que fuera verdad, se aferraron al rumor como si fuera oro. Y cuando tú dijiste que no había pruebas, algunos te respondieron casi indignados, diciéndote que sí viajaron, que tenías que estar segura, que cómo vas a dudar. Pero claro, ¿cómo vas a estar segura de algo que nadie oficial ha confirmado? No podemos inventar certezas solo porque nos gustaría que fuera así. Y eso no te hace menos fan, te hace más realista y más respetuosa con ellos. Además, hay una cosa que hay que tener clara. Ellos han pasado por situaciones súper estresantes desde que salieron del servicio militar. Han sido acosados, señalados, criticados por cualquier tontería, vigilados como si fueran propiedad pública, y eso afecta muchísimo. Gente que ni siquiera los conoce ha intentado alterarles la vida. Es normal, muy normal, que quieran un descanso, espacio, tiempo para respirar. No solo porque las situaciones los dañaron emocionalmente, sino porque necesitan reorganizarse, sentirse seguros y recuperar estabilidad antes de mostrarse como antes. Sobre el video del lanzamiento, mucha gente dijo que se notaba edición, que estaban en la misma habitación pero no juntos, que grabaron separados y luego juntaron todo. Y mira, ¿pudo haber edición? Claro, como cualquier video profesional. Pero creer que hicieron un montaje complejo para hacerlos parecer cercanos no tiene tanta lógica. Ellos tienen agendas, compromisos, especialmente con Are You Sure, y lo más probable es que grabaran como pudieron según sus tiempos. No todas las cosas tienen detrás un misterio dramático. Lo que sí se sintió fue un ambiente un poco distinto, y eso es totalmente comprensible. Desde que salieron del ejército están siendo juzgados por respirar. Para algunos verlos juntos es motivo de odio, para otros motivo de inventos, para otros motivo de acoso, y eso obviamente cambia la forma en la que pueden mostrarse públicamente. Cuando hay tanta gente esperando cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier mirada para armar un escándalo, ellos tienen que cuidarse. Y es triste, pero es la realidad. Ahora, hablemos del Jikook. Sin exagerar, sin inventar, sin fantasías, solo con lo que siempre ha estado ahí. Tú dijiste algo muy cierto. Muchos sentimos algo diferente en este video, pero no porque haya problemas entre ellos, sino porque el ambiente que los rodea cambió. Y aún así, el Jikook sigue siendo ese dúo tan especial, tan único, que tiene una conexión que no necesitas adornar para sentirla. El fandom ve algo bonito en ellos porque lo transmiten. Esa comodidad, esa manera tan natural de acompañarse, ese nivel de confianza que construyeron durante años, eso no lo fakeas. Eso no lo fuerza nadie. Eso nace. Y por eso tantos fans lo sienten de forma romántica. No por inventar historias, sino porque la energía que proyectan tiene ese toque cálido, suave, que hace pensar en cariño profundo.
Es como cuando ves a dos personas que siempre han estado ahí para el otro, que crecieron juntos, que se apoyaron en los días buenos y malos, que se entienden con la mirada. Esa vibra romántica del Jikook no viene de fantasías. Viene de lo que ellos mismos han mostrado sin necesidad de decir mucho. Es una conexión emocional que se siente, y por eso tantas personas los adoran. Pero también por eso duele verlos teniendo que cuidarse tanto ahora. Porque si antes podían mostrarse libres, ahora cada gesto se vuelve motivo de análisis. Y aunque no inventemos nada, sí podemos decir que su vínculo, ese que todos hemos visto por años, sigue ahí. No desaparece porque haya silencio, no se apaga porque haya presión. Simplemente se queda protegido, esperando tiempos más tranquilos. Y eso es importantísimo. Hay que tener paciencia. Dejar que ellos respiren, no esperar milagros ni perseguir rumores. Cuando vuelvan a aparecer juntos, cuando compartan algo más adelante, será de forma natural, sin forzar nada, sin presiones, sin que tengamos que inventar viajes para sentirlos cerca. Mientras tanto, lo que nos queda es confiar. Confiar en que el Jikook siempre ha sido una conexión especial. Confiar en que el tiempo acomoda todo. Confiar en que cuando ellos estén listos, brillarán otra vez como solo ellos saben hacerlo. Porque el Jikook nunca ha sido de ruido ni de escándalos. Ha sido de gestos, de miradas, de momentos silenciosos que hablan más que cualquier rumor. Y eso sigue ahí, aunque ahora se esconda un poquito detrás de la protección que ambos necesitan. Así que calma, respiremos y esperemos. Porque lo que es real, aunque sea sutil, no se va. Solo espera el momento de volver a florecer. La pregunta que muchos me hacen últimamente es, ¿por qué sigues haciendo videos sobre Jikook si supuestamente ya se confirmó que Jimin y Jungkook tienen pareja? Y cada vez que la escucho, vuelvo al mismo punto. Nunca hubo una confirmación real de nada. Lo que en redes se repite como hecho no pasó de ser un conjunto de suposiciones, malentendidos y artículos falsos que jamás fueron respaldados por fuentes oficiales. Desde el inicio, cuando surgió el rumor sobre Jimin, todo se basó en un video publicado por una mujer en un ascensor, donde se veía a Jimin simplemente parado ahí, sin ningún gesto romántico, sin ningún acercamiento que sugiriera algo más. Era un clip común, uno que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero como siempre ocurre con figuras tan queridas, algunas personas buscaron darle un significado que no tenía. Y cuando ese rumor comenzó a crecer, la empresa intervino con un comunicado claro. Jimin y esa mujer tenían un trato cordial y respetuoso en su momento, nada más. Incluso aclararon que hacía tiempo que ya no mantenían contacto. Que hubiesen coincidido en algún círculo social no significaba que existiera una relación. Esa es la única versión que importa, porque es la única avalada oficialmente. A pesar de eso, un periodista sin ética decidió publicar un supuesto reporte exclusivo, afirmando que eran pareja, insistiendo en que seguían juntos. Era la misma persona que años atrás inventó un drama alrededor del incidente de Yoongi con el scooter. Alguien conocido precisamente por hacer ruido donde no lo hay. Y, aunque fue desmentido por Hybe inmediatamente, todavía hay haters que siguen compartiendo ese artículo falso como si fuera verdad. Lo triste es que incluso algunos Taekookers y personas que dicen amar a Jimin compartieron ese reporte, validando a alguien que ya tiene un historial de mentir por vistas. Una vez más, quedó demostrado que para ciertas personas no importa la verdad, solo el escándalo. Con Jungkook ocurrió algo similar, pero incluso más evidente. Desde el comienzo, todo lo que se dijo sobre él y la mujer con la que lo vincularon carecía de pruebas reales. No había fotos confiables, videos legítimos, ni declaraciones que lo confirmaran. Cuando los rumores no avanzaron, los haters empezaron a generar imágenes falsas creadas con inteligencia artificial, manipulando situaciones para intentar mostrarlo como un mujeriego. Incluso, intentaron encajar estas supuestas pruebas dentro de una cronología del 2023 que jamás existió. Lo que buscaban era dañar su imagen justo en momentos donde Jimin y Jungkook aparecían juntos en proyectos. Como si cada signo de cercanía despertara esa necesidad de sabotear cualquier contenido relacionado con ellos.
Y lamentablemente, algunos medios extranjeros difundieron estas mentiras sin verificar nada, repitiendo lo que veían solo para obtener clics. En cambio, los medios coreanos no mencionaron nada, y ese silencio debe interpretarse como lo que es. Ellos no tratarían un asunto así con tanta indiferencia si fuera verdad. A Jungkook también lo intentaron vincular con una actriz, pero la propia manager de ella salió a desmentir cualquier relación, dejando claro que todo era un invento más de esa ola de rumores sin fundamento. Incluso el video donde supuestamente aparece caminando con una mujer resultó ser falso, generado con IA. Cada detalle apuntaba a lo mismo, nada era real. Lo duro de este tipo de situaciones es que dejan ver el verdadero rostro de muchas personas. Algunos no ven a Jungkook como el artista talentoso, disciplinado y dedicado que es. Tampoco lo ven como un ser humano sensible, emocional y merecedor de respeto. Lo reducen a un objeto de un ship, como si él tuviera la obligación de satisfacer expectativas ajenas. Y lo mismo ocurre con Jimin. Ambos son juzgados con una dureza injusta por personas que creen que los artistas deben vivir acorde a las historias que los fans construyen. Y aquí es donde vale la pena detenerse y recordar algo fundamental. Los ships son interpretaciones que nacen de lo que vemos, de gestos, miradas o interacciones que nos transmiten emociones. Pero solo son eso, interpretaciones. Nunca deben convertirse en exigencias hacia los artistas. Jimin y Jungkook no nos deben explicaciones, ni confirmaciones, ni la validación de nuestras fantasías. Ellos tienen una vida privada que merece ser respetada.